Martín Gutiérrez descendió del autobús con una maleta en mano y una mochila en la espalda. Sus zapatos pisaron el pavimento húmedo de Buenos Aires mientras miraba a su alrededor con cierto nerviosismo. Era la primera vez que se alejaba tanto de su ciudad natal, Rosario, y aunque había soñado con estudiar en la capital, la realidad le parecía más fría y distante de lo que imaginaba. Había encontrado un alquiler increíblemente barato en un barrio antiguo de la ciudad, cerca de su academia de teatro. Demasiado barato, pero su presupuesto no le permitía ser exigente. Un hombre llamado Esteban Ríos, el casero, le había asegurado que el precio bajo se debía a que la casa llevaba mucho tiempo vacía y necesitaba algunos arreglos. A Martín no le importó. Lo único que quería era un lugar donde poder estudiar y ensayar sin preocuparse por interrupciones. Al llegar a la dirección indicada, se encontró con una casa de 2 pisos, con una fachada gastada y un cartel de se alquila que parecía llevar años colgado. Tocó el timbre y, al poco tiempo, Esteban apareció. Era un hombre de unos 50 años, de complexión delgada y rostro serio. «Pasa, muchacho», dijo Esteban, empujando la puerta con un crujido seco. No es un palacio, pero para un estudiante es más que suficiente. El interior estaba mejor de lo que esperaba. Había polvo acumulado en algunos rincones, pero los muebles eran funcionales, y la habitación que le asignaron tenía una cama decente y un escritorio. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una vieja fotografía en blanco y negro colgada en la pared del pasillo. Mostraba a una joven vestida con un vestido blanco, con el cabello largo y suelto. Sus ojos eran oscuros y profundos, casi hipnóticos. «¿Quién es ella?», preguntó Martín. Esteban lo miró de reojo y se encogió de hombros. «La hija del antiguo dueño. Hace años que nadie la ve». Martín sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Pronto olvidaría la imagen y se concentraría en sus estudios. O eso pensaba. La primera noche transcurrió tranquila hasta que, en medio de la madrugada, se despertó con la sensación de que alguien lo observaba. Giró la cabeza hacia la puerta y juró ver una sombra difusa en el umbral. Parpadeó varias veces y la silueta desapareció. «Debe ser mi imaginación», pensó, cubriéndose con la manta. Pero cuando cerró los ojos de nuevo, escuchó un leve susurro en la habitación. «Martín», se le heló la sangre. Martín permaneció inmóvil en la cama, con la respiración entrecortada. Tal vez había imaginado el susurro. Sí, debía ser el cansancio del viaje, el estrés de mudarse a un lugar nuevo. Se giró lentamente, tratando de ignorar la inquietante sensación de que alguien lo observaba desde la penumbra. Sin embargo, cuando intentó cerrar los ojos, un leve crujido en el suelo lo obligó a contener la respiración. Era un sonido sutil, como si alguien descalzo caminara sobre la vieja madera del pasillo. Reuniendo el valor suficiente, encendió la lámpara de su mesita de noche y miró a su alrededor. La habitación estaba vacía. Se levantó y avanzó hasta la puerta, asomándose al pasillo. Todo estaba en silencio, salvo por el lejano murmullo de la ciudad que se filtraba a través de las ventanas. «Solo estoy sugestionado», se dijo. Cerró la puerta con seguro y volvió a la cama, decidido a ignorar cualquier otro ruido. Pero, justo cuando apagó la luz, un suave golpeteo resonó en la pared junto a su cabecera. 3 golpes, pausados y firmes. Esta vez, Martín se cubrió con la sábana y se obligó a no moverse. A pesar de su miedo, el cansancio lo venció y, poco a poco, se quedó dormido. A la mañana siguiente, la luz del sol que entraba por la ventana le hizo pensar que lo ocurrido en la noche anterior no había sido más que una mala jugada de su mente. Mientras se preparaba un café en la pequeña cocina, decidió preguntarle al casero sobre los ruidos. «¿Anoche hubo alguien más en la casa?», preguntó con fingida casualidad. Esteban, que estaba sentado en una silla junto a la ventana fumando un cigarrillo, levantó una ceja. «No, solo tú y yo, muchacho». Escuché pasos y golpes en la pared. El hombre exhaló el humo lentamente antes de responder. «Las casas viejas hacen ruidos. La madera cruje, las tuberías suenan. No te preocupes por eso». Martín asintió, aunque no estaba del todo convencido. Terminó su café y salió rumbo a su academia. Ese día pasó rápido. Durante las clases, se concentró en sus ensayos y logró distraerse de los pensamientos inquietantes. Pero cuando cayó la noche y regresó a la casa, una sensación extraña lo invadió. Al cruzar el umbral,
sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró la puerta y se dirigió a su habitación, pero al pasar por el pasillo, sus ojos se posaron nuevamente en la fotografía de la joven. Se detuvo. Algo estaba diferente. En la imagen, la muchacha seguía de pie con su vestido blanco, pero su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si estuviera observándolo directamente. Martín tragó saliva y, por primera vez, sintió que aquella casa escondía algo mucho más oscuro de lo que el casero le había dicho. Martín se quedó parado frente a la fotografía con el corazón latiéndole en los oídos. ¿Siempre había estado así? ¿O acaso su mente le estaba jugando una broma? Tragó saliva y, en un impulso, decidió tocar el cristal del marco con la punta de los dedos. Estaba frío, helado, como si acabara de sacarlo de un congelador. Sacudió la cabeza y se obligó a apartar la mirada. No pienses tonterías, se dijo. Dio un paso hacia su habitación, pero antes de cerrar la puerta, echó un último vistazo al pasillo. La fotografía seguía allí, inmóvil. Esa noche, la sensación de incomodidad no lo abandonó. Mientras se recostaba en la cama con un libro de teatro en las manos, escuchó nuevamente los crujidos en la madera. Esta vez, más cerca. Levantó la vista. Algo estaba en su habitación. La puerta seguía cerrada, pero en la penumbra del rincón, junto al escritorio, una sombra más oscura que la propia oscuridad parecía moverse con una leve oscilación, como si se balanceara suavemente. Martín sintió un frío intenso, como si la temperatura hubiese descendido de golpe. El aire se volvió pesado, opresivo, y entonces la escuchó. Una voz susurrante, femenina, casi triste. «Martín». El joven se incorporó de golpe, su respiración agitada. Su instinto le decía que corriera, que saliera de la habitación, pero sus piernas se negaban a moverse. La sombra en el rincón pareció desvanecerse poco a poco. El frío persistió unos instantes más y luego, como si nada hubiera pasado, la habitación volvió a la normalidad. Martín se quedó temblando, sintiendo el sudor frío pegado a su piel. Esa noche no pudo dormir. A la mañana siguiente, decidido a no seguir ignorando lo que ocurría, bajó a la planta baja para hablar con Esteban. Encontró al casero sentado en el mismo lugar de siempre, junto a la ventana, bebiendo mate. «Necesito preguntarte algo», dijo Martín con voz seria. El hombre levantó la vista, masticando lentamente la bombilla de su mate. «Dan». Martín tomó aire. «¿Quién es la chica de la foto?» Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Esteban dejó el mate sobre la mesa y entrecerró los ojos. «Ya te lo dije», respondió en tono neutro. «Era la hija del antiguo dueño». «¿Y qué le pasó?» Esteban exhaló lentamente, como si estuviera debatiéndose entre contarle la verdad o no. Finalmente, dijo con voz pausada. «Murió». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Aquí?», preguntó con un hilo de voz. Esteban sostuvo su mirada por unos segundos antes de levantarse de su silla y caminar hacia la puerta trasera. «No hagas preguntas que no quieres responder, muchacho». Y sin decir más, salió al patio. Martín se quedó en silencio, con un nudo en el estómago. Algo le decía que lo peor aún estaba por venir. El comportamiento evasivo de Esteban solo aumentó la ansiedad de Martín. ¿Por qué no quería hablar de la chica? ¿Qué estaba ocultando? A pesar del miedo que aún lo embargaba, Martín decidió no dejarse vencer por la incertidumbre. Si quería respuestas, tenía que buscarlas él mismo. Esa tarde, después de regresar de la academia, se sentó frente a su laptop y comenzó a investigar sobre la historia de la casa. Ingresó el nombre del barrio y algunas palabras clave en el buscador. Muerte, tragedia, desaparición. Los primeros resultados no mostraron nada relevante. Pero luego, en un viejo artículo de un periódico local, encontró algo que le heló la sangre. Joven actriz se quita la vida en su hogar. Según fuentes cercanas, la joven Clara Méndez, prometedora actriz de teatro, fue hallada sin vida en su habitación en circunstancias misteriosas. Se desconocen los motivos de su trágica decisión. Allegados aseguran que días antes de su muerte, la joven mencionó sentirse observada y que en la casa ocurrían cosas extrañas. El dueño de la vivienda ha declinado hacer comentarios al respecto. Clara Méndez. Martín sintió un escalofrío. Ese era el nombre de la chica de la foto. Sus manos temblaban mientras regresaba la vista al retrato en el pasillo.
Ahora todo tenía sentido. La voz en la oscuridad, la sombra en su habitación, la extraña sensación de ser observado. Había algo en esta casa que aún no se había ido. Esa noche, Martín no pudo evitar quedarse despierto más tiempo del habitual. Aunque trató de concentrarse en sus estudios, su mente volvía una y otra vez a lo que había descubierto. A la medianoche, el silencio de la casa se volvió opresivo. Incluso los sonidos habituales de la ciudad parecían haberse desvanecido. Y entonces, lo sintió. Un aire helado recorrió su habitación, apagando la vela que había encendido sobre su escritorio. La temperatura descendió bruscamente y un aroma extraño invadió el ambiente. Era un olor floral, dulce pero apagado, como el de flores marchitas. Martín giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Y allí estaba ella, de pie en la entrada, con su vestido blanco y su largo cabello cayéndole sobre los hombros. Su rostro era pálido, casi translúcido bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Martín sintió que su garganta se cerraba. No podía moverse, no podía gritar. Pero entonces, la aparición hizo algo inesperado. Le tendió la mano. Martín tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía por qué, pero una extraña tristeza emanaba de aquella figura. «Ámame», susurró Clara, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Martín no supo qué responder. Pero en el fondo, algo dentro de él le decía que esa chica no buscaba hacerle daño. Buscaba algo más, algo que la mantenía atrapada en esta casa. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura de Clara seguía allí, inmóvil, con la mano extendida hacia él. Sus ojos oscuros reflejaban una tristeza insondable. Su instinto le gritaba que saliera corriendo, que abandonara la casa y no mirara atrás. Pero una extraña sensación lo mantenía en su lugar. ¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó con voz temblorosa. Clara inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara sus palabras. Luego, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia él. Martín sintió que el aire se volvía más pesado con cada paso de la joven. Su aliento se convirtió en vapor helado, y el olor de las flores marchitas se intensificó. Cuando Clara llegó hasta él, alzó una mano y rozó suavemente su hombro. La piel de Martín se erizó al contacto gélido. Y entonces, todo cambió. Martín ya no estaba en su habitación. El mundo a su alrededor se desvaneció en una bruma densa y oscura. Cuando la neblina comenzó a disiparse, se encontró en la misma casa, pero algo era distinto. El papel tapiz estaba intacto, sin rastros de humedad ni grietas. Los muebles lucían nuevos, y la luz del atardecer entraba cálida por la ventana. Era la misma casa, pero en otro tiempo. Martín escuchó risas. Giró la cabeza y vio a una joven sentada en el suelo de la sala, rodeada de hojas de papel. Su largo cabello caía en ondas sobre sus hombros mientras escribía con entusiasmo en un cuaderno. Era Clara. Su corazón latía con fuerza mientras la observaba. Se veía llena de vida, con una sonrisa radiante y un brillo en los ojos que ahora, en la realidad, se había apagado para siempre. Pero algo cambió en su expresión. De repente, dejó de escribir y alzó la cabeza, como si hubiera sentido algo. Su mirada se dirigió hacia la puerta, y su rostro se ensombreció. Martín siguió su mirada y vio que alguien estaba parado en la entrada. Un hombre. No podía ver su rostro con claridad, pero su silueta era alta y corpulenta. Se apoyaba contra el marco de la puerta, observando a Clara con una presencia amenazante. Ella se levantó de inmediato, abrazando su cuaderno contra el pecho. «¿Qué quieres?», preguntó con un temblor en la voz. El hombre no respondió. Dio un paso adelante, y la luz de la lámpara iluminó parcialmente su rostro. Martín sintió un nudo en el estómago. Era Esteban, pero más joven. El aire se tornó pesado. La escena comenzó a distorsionarse como si alguien estuviera arrancando los fragmentos de una memoria olvidada. Martín sintió una fuerza invisible jalándolo hacia atrás, alejándolo del momento. La voz de Clara resonó en su mente. «Tienes que saber la verdad». Y entonces, todo se volvió negro. Cuando Martín abrió los ojos, estaba nuevamente en su habitación. La silueta de Clara ya no estaba. Solo quedaba el aire helado y la sensación de que acababa de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. Martín despertó bruscamente,
su cuerpo empapado en sudor frío. Su respiración era agitada y su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor. Estaba en su habitación, pero la sensación de que aún no había regresado del todo a la realidad lo invadía. La visión que había experimentado era demasiado vívida para ser un sueño. Había visto a Clara en vida. Había visto a Esteban más joven, con una presencia amenazante. ¿Qué significaba todo aquello? Con las manos temblorosas, se sentó en el borde de la cama y trató de ordenar sus pensamientos. Sabía que Esteban estaba ocultando algo, y ahora tenía la certeza de que tenía que ver con la muerte de Clara. Si quería descubrir la verdad, tendría que enfrentarlo. A la mañana siguiente, Martín decidió no perder más tiempo. Esperó a que Esteban llegara a la casa para cobrar el alquiler. Cuando el casero cruzó la puerta, Martín sintió que el aire en la habitación se volvía pesado. El hombre lo miró con la misma expresión neutral de siempre, pero ahora Martín veía algo más en sus ojos. Algo que antes había pasado desapercibido: cansancio, culpa, miedo. Esteban, dijo Martín con voz firme. Necesito hablar contigo sobre Clara Méndez. El casero se quedó en silencio, pero su reacción fue suficiente para confirmar que sabía exactamente de qué estaba hablando. No sé de qué hablas, respondió finalmente, desviando la mirada. Martín no se dejó engañar. La vi, insistió. En esta casa. Y también la vi cuando aún estaba viva, contigo. La expresión de Esteban cambió. Sus facciones se endurecieron y, por un instante, pareció querer salir corriendo. Pero entonces, suspiró pesadamente y se dejó caer en una silla. No deberías haber investigado, muchacho, murmuró con voz áspera. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Martín apretó los puños. Clara no ha podido descansar. Algo pasó aquí, algo que la mantiene atrapada. Y tú lo sabes. Esteban frotó su rostro con las manos, como si estuviera debatiéndose internamente. Finalmente, alzó la mirada y habló con una voz cargada de pesar. Clara era una chica talentosa, llena de sueños. Pero también estaba atrapada en un mundo cruel. Hizo una pausa antes de continuar. Yo no era su dueño original. Antes de que comprara esta casa, pertenecía a un hombre influyente del teatro, alguien que no aceptaba el fracaso. Martín sintió un escalofrío. ¿Giancarlo Huerta?, preguntó, recordando el nombre del famoso director con quien había hablado en la academia. Esteban asintió lentamente. Era su mentor, pero también su verdugo. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Martín tragó saliva, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo terrible. Ella intentó escapar, continuó Esteban, su voz quebrándose levemente. Intentó denunciarlo, contar la verdad, pero nadie la escuchó. Y una noche, se detuvo, mirando el suelo como si reviviera cada instante. Ella no se suicidó, ¿verdad?, susurró Martín, sintiendo como su cuerpo se estremecía. Esteban cerró los ojos. Fue silenciada. Martín sintió náuseas. Su mente trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. Todo encajaba: la tristeza en los ojos de Clara, su súplica de ayuda, la presencia de Esteban en la visión. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó Martín, con la voz apenas controlada. El casero apretó los dientes. Compré la casa para asegurarme de que nadie más descubriera la verdad. Pensé que, con el tiempo, su alma encontraría descanso. Pero me equivoqué. Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. Clara no había sido solo una víctima de un trágico destino. Había sido asesinada. Y ahora quería justicia. El corazón de Martín latía con fuerza en su pecho. La confesión de Esteban lo había dejado en shock. Clara no se había quitado la vida. Había sido asesinada. Y ahora su espíritu permanecía atrapado en esta casa, clamando por justicia. El casero se levantó pesadamente de la silla y lo miró con ojos cansados. No deberías involucrarte más en esto, muchacho, murmuró. Hay cosas que es mejor olvidar. Martín lo fulminó con la mirada. ¿Olvidar? ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que ha pasado? Clara sigue aquí. El silencio se apoderó de la habitación. Esteban suspiró y negó con la cabeza. Si sigues escarbando en el pasado, podrías terminar como ella. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Sin decir más,
Esteban se dirigió a la puerta y salió de la casa, dejando a Martín solo con sus pensamientos. Esa noche, el ambiente en la casa era más pesado que nunca. Martín intentó conciliar el sueño, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara en su mente. Su tristeza, su desesperación, su clamor de ayuda. La temperatura descendió abruptamente, y un escalofrío recorrió su piel. Entonces, lo escuchó. Un susurro. «¡Ayúdame!». Martín se incorporó de golpe. La voz de Clara resonaba en toda la habitación, suave pero desesperada. «Estoy aquí», dijo con un hilo de voz. «Dime qué debo hacer». El aire se volvió más helado. La luz de la lámpara comenzó a parpadear y, de repente, un fuerte golpe retumbó en la pared. Martín se levantó con cautela y siguió el sonido. Se detuvo frente a una estantería polvorienta en la sala de estar. La miró detenidamente. Algo en su interior le decía que había algo escondido detrás. Inspiró hondo y empujó la estantería con todas sus fuerzas. Se deslizó lentamente, dejando al descubierto una pequeña puerta de madera oculta en la pared. Martín tragó saliva. Giró el pomo con cuidado y la puerta se abrió con un crujido aterrador. Detrás de la puerta, en un pequeño hueco oculto, había una caja de madera cubierta de polvo. Con manos temblorosas, la tomó y la llevó a la mesa. Al abrirla, encontró un montón de papeles viejos, cuadernos, un collar plateado con un pequeño colgante en forma de luna. Su respiración se entrecortó. Ese era el mismo collar que Clara le había dado en su visión. Entre los papeles había cartas, anotaciones, fragmentos de un diario. En medio de todo, una fotografía. Martín la tomó y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una imagen de Clara junto a un hombre, el mismo hombre de su visión. Giancarlo Huerta. Sus dedos temblaban mientras sostenía la foto. De repente, sintió una presencia detrás de él. El reflejo en el espejo de la sala mostró a Clara parada allí, observándolo con ojos tristes. «Descubre la verdad», susurró. En un parpadeo, desapareció. Martín miró la caja con determinación. Si Clara quería que descubriera la verdad, entonces él no se detendría hasta encontrarla. Martín apenas pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Clara observándolo con su mirada profunda y suplicante. La fotografía y el collar seguían sobre la mesa, iluminados por la tenue luz de la lámpara. El nombre de Giancarlo Huerta retumbaba en su mente. Se levantó de la silla y tomó su teléfono. Buscó el nombre en internet, esperando encontrar algo, cualquier cosa. Después de varios intentos, apareció un artículo viejo. Giancarlo Huerta, empresario desaparecido hace 7 años. Dueño de varias propiedades en Buenos Aires, su paradero sigue siendo un misterio. Se sospecha que tenía vínculos con actividades ilícitas. Martín frunció el ceño. ¿Podría este hombre haber estado involucrado en la muerte de Clara? Tomó la fotografía y la examinó con más detenimiento. Giancarlo tenía una expresión extraña en su rostro. No sonreía, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Clara, en cambio, parecía incómoda, como si no quisiera estar allí. De repente, el reflejo del espejo en la sala se distorsionó. Una figura apareció. Martín sintió un escalofrío y se giró de inmediato. Nada, pero en el espejo, ahí estaba Clara. Sus labios se movían, pero no emitía sonido. Martín se acercó lentamente. «¿Qué intentas decirme?», susurró. Las luces parpadearon, y un murmullo comenzó a llenar la habitación. «Vasca, Mariana». Martín retrocedió, sintiendo la piel de gallina. «Mariana». ¿Quién era Mariana? Se apresuró a revisar los documentos en la caja. Entre las cartas, encontró un sobre con el nombre Mariana Ríos escrito en tinta desvaída. Dentro había una carta sin terminar, escrita con letra temblorosa. «Mariana, sé que estás en peligro. Giancarlo no es quien creíamos. Si me pasa algo, por favor». La carta terminaba abruptamente. El corazón de Martín latía con fuerza. Tenía que encontrar a Mariana Ríos. A la mañana siguiente, después de varias horas de búsqueda, logró dar con un número de teléfono asociado a ese nombre. Respiró hondo y marcó. «Un tono». 2 tonos. «¿Hola?», respondió una voz femenina, cansada y desconfiada. «¿Mariana Ríos?». Hubo un silencio largo.
¿Quién pregunta? Soy Martín. Estoy investigando lo que le ocurrió a Clara Solís. El sonido de su respiración se volvió entrecortado. No hables de eso por teléfono, susurró. Nos vemos en el café de la calle Bolívar, en 1 hora. La llamada se cortó. Martín apretó los labios. Iba a descubrir la verdad. Pero algo dentro de él le decía que estaba a punto de adentrarse en un peligro del que tal vez no podría salir. Martín llegó al café de la calle Bolívar con la sensación de que alguien lo observaba. El lugar estaba casi vacío, excepto por una mujer de cabello oscuro y rizado, sentada en una mesa junto a la ventana. Sus ojos escudriñaban la calle, como si temiera que alguien la siguiera. Al verlo, Mariana Ríos se tensó y le hizo un gesto para que se sentara. «No debiste llamarme», susurró, mirando a su alrededor. «Necesito saber la verdad sobre Clara», dijo Martín, colocando la foto sobre la mesa. «Tú eras su amiga, ¿verdad?». Mariana miró la imagen y sus labios temblaron. «No solo su amiga, era como mi hermana». Martín sintió que la temperatura en el café descendía levemente. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué pasó realmente con ella? Mariana respiró hondo y susurró. Clara estaba atrapada. Giancarlo, él, se interrumpió de golpe. Sus pupilas se dilataron. Su piel palideció. Martín frunció el ceño. ¿Qué pasa? Mariana no respondió. Su mirada estaba clavada en algo detrás de él. Martín giró la cabeza lentamente y su cuerpo se paralizó. A través del reflejo de la ventana vio una sombra alta, sin rostro, con extremidades alargadas. No estaba en el café, estaba en el reflejo, observándolos desde otro plano. De repente, el vidrio comenzó a empañarse, y sobre la superficie apareció un mensaje escrito desde el otro lado. No indagues más. Mariana se puso de pie de un salto. ¿Nos ha encontrado? Las luces del café parpadearon y un sonido ensordecedor llenó el aire. El vidrio de la ventana se quebró en 1000 pedazos sin que nadie lo tocara. Los clientes comenzaron a gritar, mientras la sombra en el reflejo desaparecía en la oscuridad. Martín la tomó del brazo. ¿Qué era eso? Mariana jadeaba, con los ojos desorbitados. Nos está advirtiendo. Pero si nos ha encontrado, significa que estamos muy cerca de la verdad. Martín sintió que el peligro era real. Entonces debemos seguir. Mariana lo miró con terror, pero también con determinación. Si realmente quieres saber lo que pasó con Clara, tenemos que volver a la casa. Fuera del café, la niebla se espesaba, como si algo los estuviera esperando. El aire nocturno en Buenos Aires estaba cargado de humedad y un silencio antinatural envolvía la calle cuando Martín y Mariana llegaron a la casa. La niebla se arremolinaba a su alrededor como si tuviera vida propia, y las farolas titilaban débilmente, proyectando sombras alargadas en la fachada de la vieja vivienda. Mariana dudó antes de entrar. «Algo no está bien», susurró. Martín tragó saliva y giró la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido prolongado. El interior de la casa estaba más frío de lo habitual, como si hubieran dejado una ventana abierta en pleno invierno. De repente, un susurro recorrió la habitación. No debieron volver. Mariana soltó un jadeo y tomó el brazo de Martín con fuerza. ¿Lo escuchaste? Martín asintió. Las luces parpadearon, y la sombra en el espejo del pasillo se alargó. Un golpe seco resonó desde la planta superior. «Tenemos que ver qué hay allá arriba», dijo Martín, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Subieron las escaleras con pasos cautelosos. Cada escalón crujía bajo su peso. Al llegar al pasillo, la puerta de la habitación de Clara se cerró de golpe, como si algo del otro lado quisiera impedirles el paso. Mariana sacó un colgante de su bolso, una pequeña cruz de plata. «Clara me lo dio antes de...» Se interrumpió, su voz temblaba. «Tal vez nos proteja». Martín asintió y, con un esfuerzo, empujó la puerta. El cuarto estaba sumido en la penumbra. La lámpara del techo oscilaba lentamente. Todo parecía igual, excepto por un detalle. El armario, que antes estaba cerrado, tenía la puerta entreabierta. «Algo está ahí dentro», susurró Mariana. Martín avanzó con cautela y, con una respiración entrecortada, abrió la puerta del armario de par en par. Dentro, un bulto cubierto con una sábana polvorienta yacía en el suelo. Con manos temblorosas, retiró la tela. Debajo,
Había una caja de madera antigua. Martín la abrió y encontró un diario de tapas gastadas. Mariana tomó el libro y pasó las páginas apresuradamente. Es el diario de Clara. De repente, un viento helado recorrió la habitación. Las páginas comenzaron a moverse solas y, al detenerse, un mensaje escrito con tinta roja apareció en una de ellas. No confíes en él. Martín y Mariana se miraron con horror. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la habitación se cerró violentamente y un grito desgarrador resonó en la casa. No estaban solos. Martín y Mariana apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que las luces parpadearan violentamente. El grito desgarrador aún resonaba en el aire cuando un golpe ensordecedor sacudió la habitación. El viento se arremolinó dentro del cuarto como si una fuerza invisible estuviera furiosa. Las cortinas se elevaron y los muebles crujieron bajo una presión invisible. La temperatura descendió bruscamente, haciendo que la piel de ambos se erizara. «Tenemos que salir de aquí», gritó Mariana, aferrando el diario de Clara contra su pecho. Pero antes de que pudieran moverse, la sombra en el espejo del pasillo comenzó a distorsionarse. Al principio parecía una silueta indefinida, pero poco a poco tomó una forma más clara, una mujer. Era Clara, pero su rostro no era el de la chica dulce de la foto. Estaba pálida, con ojos hundidos y oscuros, la boca abierta en un rictus de dolor, como si estuviera atrapada en un grito eterno. «No debieron venir», susurró con una voz distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Las luces estallaron en chispas y una fuerza invisible los arrojó contra la pared. Martín sintió un dolor punzante en la espalda cuando cayó al suelo. Mariana también había sido lanzada, pero aún sostenía el diario con fuerza. «Clara, ayúdanos», rogó Mariana, con la voz quebrada. La figura en el espejo tembló, como si por un instante algo dentro de ella dudara. Pero de repente, su expresión se deformó en un odio visceral. «Tienen que morir, como yo». La sombra emergió del espejo de un salto, como si la superficie de cristal fuera agua. Unas manos espectrales se extendieron hacia ellos, negras como la noche, con uñas largas y afiladas. Martín rodó por el suelo en el último segundo, esquivando el ataque. Mariana gritó cuando las sombras la tomaron del brazo, arrastrándola hacia el espejo. «¡No!». Martín se lanzó hacia ella y la agarró con todas sus fuerzas. La fuerza de la entidad era abrumadora, tirando de Mariana hacia una oscuridad sin fondo. Su rostro estaba pálido de terror. «El diario. Jadiel. Es la clave». Martín miró el libro y de inmediato lo abrió. Las páginas comenzaron a moverse solas, como si buscaran algo. De pronto, una frase resaltó en la tinta roja. «Para liberar su alma, rompe el espejo. Tenemos que destruirlo», gritó Martín. Mariana asintió con desesperación. Con todas sus fuerzas, Martín tomó una silla y la arrojó contra el espejo. El cristal estalló en 1000 pedazos. Un chillido inhumano sacudió la casa mientras las sombras se retorcían. La figura de Clara se disolvió en la nada, y las paredes vibraron como si la casa entera estuviera gritando. El suelo tembló. «¡Cor!», gritó Mariana. Ambos se levantaron y corrieron hacia la puerta. La casa parecía derrumbarse sobre sí misma, como si una maldición estuviera siendo destruida junto con ella. Bajaron las escaleras a toda velocidad, esquivando objetos que caían a su alrededor. Justo cuando alcanzaron la puerta principal, sintieron un último golpe de energía detrás de ellos. Salieron justo antes de que la casa entera quedara en silencio. Martín y Mariana se giraron para mirar. La casa estaba intacta, pero el espejo había desaparecido. Mariana respiró con dificultad y miró a Martín. «¿Crees que funcionó?». Martín miró hacia la ventana, y entonces lo vio. Una figura de una mujer los observaba desde dentro de la casa. No era Clara, era algo peor. El viento nocturno acariciaba las calles de Buenos Aires mientras Martín y Mariana caminaban apresurados, alejándose de la casa. No miraban atrás. Sus corazones aún latían con fuerza después de lo que acababan de vivir. «¿Viste eso?», preguntó Mariana con la voz temblorosa. Martín asintió, pero no dijo nada. Sabía que ambos habían visto la misma figura en la ventana. Algo, o alguien, aún estaba allí. Se detuvieron bajo un farol parpadeante. Mariana se abrazó a sí misma, aún sintiendo el frío de la casa impregnado en su piel. Tal vez
Todo terminó, susurró, más como un deseo que como una afirmación. Martín exhaló pesadamente y revisó su brazo. En la lucha con la sombra, algo lo había arañado. 4 marcas rojas recorrían su antebrazo. No dolían, pero ardían con una sensación extraña, como si algo invisible aún lo tocara. Necesitamos alejarnos lo más posible, dijo, intentando ignorar la inquietud que lo carcomía. Decidieron tomar un taxi hasta el apartamento de Mariana. Cuando subieron al auto, el conductor los miró por el espejo retrovisor y frunció el ceño. ¿Están bien? Parecen haber visto un fantasma. Martín y Mariana intercambiaron miradas. Algo así, respondió Mariana con una risa nerviosa. El auto avanzó lentamente por las calles iluminadas con neón. Afuera, la ciudad seguía su curso como si nada hubiera sucedido. Como si no acabaran de escapar de una pesadilla. Pero la paz no duró mucho. A mitad del camino, la radio del taxi emitió un ruido estático y luego una voz distorsionada. ¿No han escapado? Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué demonios? El conductor golpeó la radio. Estas cosas viejas siempre fallan. Pero la voz continuó, repitiendo las palabras una y otra vez. No han escapado, no han escapado, no han escapado. Los faroles de la calle comenzaron a parpadear, y el motor del auto se ahogó de repente. El taxi se detuvo en medio de la carretera vacía. El conductor giró la llave varias veces, pero el motor no respondía. Debe ser la batería, murmuró, pero su voz se apagó cuando vio la expresión de horror en los rostros de Martín y Mariana. Ambos miraban fijamente por la ventana. En la acera, bajo la luz intermitente de un farol, una figura los observaba. Era alta, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Su piel parecía ceniza, y sus manos colgaban de forma antinatural a los lados de su cuerpo. Pero lo peor era su sonrisa. Una sonrisa imposible, que se extendía demasiado en su rostro, revelando dientes afilados. Mariana ahogó un grito y se encogió contra el asiento. No puede ser. Martín sintió que la sangre se le helaba. No era Clara. Era algo peor. El farol titiló una vez más, y la figura desapareció. El motor del taxi volvió a encenderse solo. El conductor, aún sin entender nada, aceleró de inmediato. Martín y Mariana no dijeron una palabra en todo el trayecto. Pero ambos sabían la verdad. No importaba cuánto corrieran. No importaba cuán lejos fueran. La maldición los había seguido. Y nunca los dejaría ir.